Gonzalo, a este podcast de Revista Funeraria que inauguramos hoy. Y qué mejor que inaugurarlo contigo, que al final eres el artífice de la revista, de este proyecto que ya lleva más de 30 años en el sector. Y bueno, vamos a empezar por lo que es el punto de partida de todo esto, de esta entrevista, es cuando tú comunicas de manera oficial, lo sabíamos algunos, no era un secreto para todos, pero de manera oficial anuncias tu nueva etapa, o sea, tu jubilación y que inicias una nueva etapa vital. Y lo haces además en Salamanca, en el simposium que hicimos en marzo. Yo que me gustaría saber, lo primero que te quería preguntar es, ¿cuándo maduras la idea ya de jubilarte? Porque evidentemente era una cosa que podías haber hecho unos años antes. ¿Y por qué decides hacerlo, anunciarlo en Salamanca, en el Congreso? Bueno, esa idea ya hacía un tiempo que la pensaba, pero que no me decidía realmente, ¿no? Entonces, pues sí, yo reconozco que mi mujer siempre ha estado a mi lado, pero claro, es una persona, por ejemplo, que le gusta mucho viajar y queríamos hacer cosas y por el trabajo no podía ser. Y ya con mi edad, que he superado de sobras la edad de la jubilación, pues pensé en hacerlo, pero no decirlo, o sea, no esporádicamente, sino pensarlo y madurarlo. Y el tema que has dicho del simposium, pues es cuando podíamos reunir a todos, porque con 30 y pico de años que llevo en el sector, conozco muchísima gente. Y no me gustaba decirle a uno, pues sí, oye, sí, que me voy a jubilar, y al otro no acordarme y tal. Y para evitar todo eso, pues bueno, ya a vosotras fues las únicas personas que lo dije, y lo hice en el simposium precisamente porque allí están prácticamente todos los amigos y conocidos que he tenido durante esos años y que, bueno, vosotras sabéis que son fieles al simposium. Sí, al simposium y a ti. Además es una manera más cercana de contarlo, ¿no?, que hacer un comunicado o un email dando la noticia. Creo que era una manera más bonita en la clausura de dar a conocer la nueva etapa, ¿no?, la que inicias. Claro, lo que sí es cierto es que lo que me decidió ya de todo fue, acuérdate que, bueno, tuve la lesión en el pie, la rotura del tendón de Aquiles. Sí, en el anterior simposium, en el de el Madrid. anterior simposium, además. Exactamente, al bajar la famosa escalerita de la tarima. De la tarima. Entonces, lo estuve pensando porque, claro, yo no podía acudir, lógicamente, al despacho, incluso siempre estábamos en comunicación, como hemos estado siempre, y vosotras incluso vinisteis a casa y tal, pero claro, el no poder yo, en fin, si quería mirar algo, controlar lo que tenemos en el despacho, sí, desplazarte, y tal, no sé. Y me llamaban y no podía hacer nada porque no podía visitar a nadie, cosa que sabéis que una de las bases para mí son las visitas y tal. Entonces sí, ya definitivamente, tal como iba la cosa y cómo se desarrollaba, que lo hacíais, vamos, incluso mejor que estando yo, pues entonces eso fue lo que me decidió del todo hacerlo y anunciarlo en esa fecha. Sí, eso lo pensábamos nosotras. Ay, perdona, que ahí decíamos No, igual. que realmente lo había hecho, bueno, lo sabéis, 3 meses antes. Cuando yo lo anuncié ya estaba jubilado. Sí. No me iba a jubilar, sino que ya estaba jubilado. Sí, pero que lo comentábamos un poco, que a lo mejor lo del pie, digo, porque si no hubiese sido... Tenía que ser de manera gradual, porque una persona que viaja, que se mueve y tal, le decíamos, ostras, el cambio va a ser muy brusco. Pero a raíz de lo del pie pensamos, quizá ahora, como ha tenido forzosamente estar en casa y no ir cada día a la oficina, le habrá servido un poquito para que no sea tan duro el cambio, porque al final es una situación, ¿no? Algunos compañeros tuyos también del sector que se han jubilado nos lo han contado, que cuando tienes una actividad tan frenética profesional de viajar, de para aquí y para allá, el pararlo, sea la edad que sea, cuesta. No, claro que cuesta, o sea, y tanto por a nivel emocional también, ¿no? Siempre cuesta. Pero bueno, esto es lo que decía en aquel momento. Bueno, acuérdate que lo dije allí y gracias a vuestras palabras también, porque me han llamado posteriormente y amigos además, y que fue muy emotivo y en fin, que siguen contando conmigo y ya está. Y así es realmente, porque bueno, es una jubilación que ya lo dije, pero claro, no me voy definitivamente, sino que al contrario, siempre que pueda colaborar, ¿no?
Sí, sí, es una cosa que comentaste y es verdad que no es una despedida, al final es otra situación, una etapa vital nueva, pero no quiere decir que te vayas a ningún lado y que sigues siendo revista funeraria, sigues siendo empresa y sigues teniendo un montón de amigos y personas que te siguen llamando para temas personales, incluso alguna cosa profesional que luego nos la trasladas, sí. que estás ahí igualmente. Ujú. Y bueno, eso ha sido el momento reciente, que hace unos meses lo anunciaste, y ahora vamos al punto de partida, porque supongo que hay gente que lo sabrá, pero muchísima gente no sabe cómo llegaste tú a crear la revista funeraria, porque tengo entendido que venías del mundo de la imprenta. Bueno, realmente es así, artes gráficas, había el tema imprenta, pero tenía empresa de fotolitos, que hacíamos muchas revistas. O sea, uno de los temas nuestros era hacer revistas. Y realmente una de las empresas que hacíamos la revista, bueno, llegamos, por no extendernos más, a un acuerdo, y yo fui partícipe de esta empresa, que ha sido la que a partir de entonces cogimos también el tema, la revista funeraria, que en un principio no estaba, había hostelería, había otras. Entonces empezamos a hacer la revista funeraria, pero yo hasta el año 93 realmente no me dediqué a la revista. Sí iba porque la década del 90 al 2000 para mí ha sido, ha habido unos cambios tremendos en el sector. Lo empezamos, de todo lo que voy a decir, no existía. Primero, la primera feria que hubo en España, Fira de Girona, que entonces no se había hecho ninguna feria, fue la primera en el año 91. Que no fue Valencia entonces, fue Girona. No, fue Fira de Girona. No lo sabe. Exactamente, la primera fue Fira de Girona. Al año siguiente se hizo Valencia, la primera, y la segunda de la Fira de Girona. En este impasse yo solo iba, sin que lo supiera ni presentarme a nadie, iba a observar en la feria, porque como venía, yo sí conocía otras ferias. Es un lugar que en fin, ves el movimiento que puede haber o no puede haber en un sector, ¿no? Y sí me di cuenta de que era muy interesante lo que veía, tanto en Girona como posteriormente en Valencia, aunque prácticamente no es que fueran los mismos, pero poca variación había. Me di cuenta de que la revista al principio no iba como tenía que ser, y al final decidí en el 93 coger las riendas, coger el cuerno el toro por los cuernos, que se dice, ¿no? Y dedicarme a ello porque veía muchas posibilidades. Eso sí, lo que siempre me ha gustado hacer y he hecho es visitar al cliente. O sea, yo me di cuenta que las funerarias, como no fuera una funeraria, en fin, que fuera una macro funeraria, una empresa muy fuerte, las demás eran muy, muy familiares. O sea, entonces anunciantes prácticamente serían poquísimos. Pero no, sí era el tema, estaba en los proveedores, que ahí es donde fui. Y empecé en este tema. Lo más duro para mí fue que precisamente en Cataluña, en Barcelona, pues es donde más inconvenientes, o sea, no fui bienvenido, porque antes no olvidemos que era prácticamente un monopolio en aquella época, claro, eran otras circunstancias, y no existía, en fin, la funeraria en Barcelona solo era municipal, no había ninguna más, y en Madrid exactamente lo mismo. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿qué sector te encuentras, no? Aparte de la... Exactamente. O sea, un sector monopolio, ¿no? Monopolio, para mí, monopolio. Y que luego va cambiando. Luego va cambiando sin lugar. Bueno, cambia cuando años. Sale, exactamente. Eso ya te lo comentaré porque es posterior, pero al principio fue ese. Entonces, en contra mío decían, bueno, ¿de dónde viene? Que ni es funerario ni es nada. Y la Fira de Girona tenía una revista que se llamaba Funeralia, como yo. Yo es cierto que al principio no lo sabía, pero bueno, la encontré allí y bueno, como siempre os he dicho, el sol sale para todos, ¿no? Sí, eso siempre o sea que es un tema, pues bueno, hay una, pues vale, hay que hacer cada uno. Pero a ellos no les gusta, además estaban las fuerzas vivas, y perdona la expresión, del sector en aquel momento, estaban fuera Cataluña, incluso de Madrid, que venían a Fira de Girona, y me encontré muchos problemas. Bueno, que no fuiste no era la persona... el sector en sí de alguien fuera del sector que viniera a hacer una revista, con qué interés. Bueno, se Una cosa que me fue muy bien, eso sí, lo que os he dicho, empecé a viajar puerta a puerta, que se dice vulgarmente, pero yo hacía entre 20 y 25.000 kilómetros al año.
He ido a Arense con revistas, he ido a Cádiz de visita, aprovechando también para otros temas, ¿no? Pero iba mucho en coche, cogía, y por eso también faltaba bastante en casa. Pero no te creas que tanto lo hacía, pasa que eran en 4 o 5 días, pues podía hacerme 2000 y pico de kilómetros. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando entramos, que ibas con las revistas a las ferias, porque además decías, ¿no? Que no, porque eran otros tiempos, hace 20 y pico años, y decías, no me fío de que a veces Mira, el mensajero no han llegado las revistas a tiempo y yo tengo que llevar, porque entonces no había internet. La revista era tu carta de presentación, bueno, nuestra carta de presentación. Y te ibas cargado en los coches con las revistas para asegurarte de que tú en la feria tuvieras tu producto para poderlo mostrar. Y era curioso, claro, ahora para nosotros es impensable irnos en coche no sé cuántos kilómetros y con las cajas de revista a peso, aunque luego ahí alguien te ayudara, por decir que no vaya a ser que lleguen tarde por mensajería o lo que sea. Claro, en otros tiempos. Entonces también es un mérito de trabajo al final de una lucha para luego llegar a donde has llegado, a tener una revista tan consolidada. Claro, es viajes, lo que tú dices, carga y bueno, trabajo arduo. Ahí, por lo que tú has dicho, la primera experiencia la tuve precisamente en una feria en Alemania. Yo he ido a todas las ferias que se han hecho en Europa. Bueno, la inglesa no, porque no era, pero lo que es Italia, Francia, Alemania, Portugal, todas. Que ahí después ya, posteriormente explicaré, porque también ahí encontré una serie de personas que me han valido para todo esto, ¿no? Entonces fui a Düsseldorf y allí yo conocí a los hermanos, bueno, realmente a Vicente Araña, al presidente Juan Vicente Araña, presidente de la PANASEF, pero de vista, nunca había hablado con él. Y allí fue con su hermano a Düsseldorf y fue la primera vez que hablamos, y eso que PANASEF no era yo del agrado de PANASEF, en cambio con él jamás tuve ningún problema y siempre saludándonos y muy bien, francamente bien. Allí conocí también a Chao Escudero, un gallego que fue cliente nuestro un tiempo, que lo conseguí allí en Düsseldorf. Coincidí con Álvaro Gallego. Sí, que las ferias te servían para conocer personalmente a personas y que te conocieran a ti, un poquito irte introduciendo, ¿no? A raíz de compartir ahí momentos. Empezó la gran amistad, que fue un gran amigo de Moncho Chao. O sea, que no exponía, si no recuerdo mal, Víctor Castillejos, y te explico eso de Düsseldorf porque ahí encontré con una mala anécdota, por decirlo de alguna forma, que enviamos las revistas, pero claro, se enviaron a la feria y se ve que allí pues funciona de diferente manera. Primero feria, pero tienes que ir, no sé lo que da la feria, sino... Sí, que no estaban donde tenían que estar y exactamente, se extraviaron. Total. Que cuando yo fui ya no trabajaban el viernes por la tarde, y por lo tanto que no daban las revistas, no podían abrir, las revistas estaban allí, que hasta, si no recuerdo mal, hasta se veía el paquete y tal. No hubo manera. Suerte de Víctor Castillejos, que entonces era Funermostra, era las primeras veces que salían, pues si no la primera, y bueno, con él, que fue el que me ayudó a intentar conseguir las revistas, etcétera, y no fue así, ¿no? Y ahí, repito, que conocía personajes, o sea, Miguel Escorihuela, también lo conocí y empecé la redacción en Düsseldorf, y esto fue el año 95. Y a partir de esos años es cuando ya el sector cambia, ¿no? Exacto. Por la liberalización del sector. La liberalización del sector empieza, o sea, sale en el 96. Exacto. Pero no se efectúa de inmediato. O sea, eso tardó un tiempo. Pero sí sale la liberalización del sector. Y eso cambia el escenario. Claro. Con la que me dio la idea de hacer una de las mejores cosas que he conseguido en estos años profesionales, y es el simposio funerario. ¿Qué fue en el año? En 98, el año, ¿no? Lo hice en el 98. ¿Y cómo fue esa primera edición con el sector así, con esos cambios que se estaban produciendo? Sorpresivo, que luego ya lo hemos visto otras veces, porque habían 30 o 40, faltando 10 días, y los últimos días fuimos 100 y pico. Sí, para una primera edición. Pero una primera edición, muy bien. Además, 12 ponentes. Hice la barbaridad, o sea, como desconocía. Bueno, al final la gente estaba... Claro, de ponencias eran más cortas, sin lugar a dudas, porque por el tiempo ya decía, no eran media hora, sino un cuarto de hora, tal y cual. Pero 12 ponencias. Eso sí, Álvaro Gallego fue uno de los que me ayudó, porque ese es otro tema, simposio. Muy bien,
yo paulatinamente conseguí con las visitas ir subiendo el caché y conocí a un personaje para mí clave, Antonio Álvarez, un amigo hasta que por desgracia falleció, que me ayudó muchísimo, o sea, animándome y tal. Javier Martínez, el hermano de Jesús de Atroesa, que esté con el tema del simposio también fue una ayuda formidable y el primer moderador que tuvimos. Y tanto SCI como Stewart, o Stewart, como quieras, apoyaron el simposio, conjuntamente con Mafre, que era Mafre o GESMAP, no recuerdo bien si en ese aún fue Mafre la primera vez. Y bueno, el que siempre nos ha ayudado, José Huertas, que también es un amigo desde el principio. Algunos aún siguen. Sí. Todos ellos, bueno, pasa por desgracia, algunos ya no están, ¿no? Pero me refiero que fueron las 4 empresas que sí patrocinaron el simposio indistintamente a la gente que venía, ¿no? ¿Y cómo lo vivió los profesionales? O sea, ¿tuviste mucha convocatoria? Sí. Vi, o sea, estaban contigo, les gustó mucho. Ya dije allí mismo que ya preparaba la siguiente edición, no sabía dónde. Ya te aventuraste. Porque además fue una sorpresa para mí que pasáramos de 100. Claro. Porque yo ya calculaba con lo que habíamos hecho, pues unos 60 o así, no, los últimos días, Y posteriormente, mi gran éxito también dentro del simposio es que nunca pensaron la mayoría de la gente que conseguiría juntar a las 3 compañías de seguros en una mesa. Me decían que no. Nino Guzmán Ocaso, Carlos Fernández Santa Lucía y Raúl Morato Mafre. Claro, eso no se lo creía nadie. Cuando yo lo dije y lo conté en su momento, estos 3 juntos, ¿pero qué estás diciendo? Y tal igual. Y fue un exitazo. Y en Valladolid, además, Valladolid. Sí, porque el sector el simposio me ha tratado muchos temas controvertidos. Exacto. A Valladolid acudió también 100 y pico de personas, ¿no? Y es que realmente a partir de ahí hemos ido mejorando, sobre todo con vuestra entrada en la empresa, pero yo ya fui reduciendo. Ya veía que tanto ponente no, alargar un poco, y siempre procurando mirar qué cosas podían interesar al sector. Porque claro, no nos olvidemos que en esa década hubo un cambio brutal, porque entraron SCI, 2 compañías, o sea, SCI y Stewart, a comprar funerarias, y se vendieron unas cuantas. Claro, eso se globalizó, en fin, empezaron a ver nuevos agentes y claro, todo eso cambia el panorama y tanto que lo cambiaba. Y eso fue en esa década. Ya te digo que fue una década que sin ferias hubieran ferias. Entrada de los americanos. La liberalización del sector, que eso fue clave. El primer simposio. Todo esto fue del año 1991 al 2000. Después ya posteriormente se han hecho. Al final ha sido, pero sobre todo esos años porque ha habido mucho cambio, pero igualmente siempre ha sido como un reflejo, ¿no? El simposio me ha dado la actualidad de ese momento, ¿no? Hemos procurado en todo momento. Y luego cuando se ha ido abriendo a la sociedad, todos estos cambios que se han ido produciendo también se han intentado trasladar en el Congreso, que ya celebra la 25ª edición el año que viene. Sí. Que de momento no hay fecha, no tenemos la ciudad, no se puede desvelar, ¿no? Bueno, a ver pero, si hay suerte. A ver si pronto, ¿no? Pero realmente es un éxito que el artífice ha sido tú de hacer un congreso nacional durante 25 años y que cada vez ha ido a más, por lo menos en cuanto a convocatoria. Es decir, se ha ido ajustando lo que dices con los años, algunas cosas, hacerlo en 2 días, hacer menos ponencias para que la gente no se canse. Pero el origen y un poco el por qué se hacía sigue siendo el mismo, es intentar que la gente se junte, se reúna, conviva y un poco se hable de las cosas que están pasando en el sector y que afectan a los profesionales, con lo cual eso es un mérito que has tenido. Y en esos años, luego ya cambias a los siguientes, ¿qué es lo que, de todos estos años, cuáles serían tus mayores logros? Porque has comentado el simposio, a nivel profesional. Conseguir, sobre todo, mejorar la revista y subir, en fin, el tema de anunciantes, porque, claro, aquí también hay un vuelco en este tema, de la liberación del sector, ¿no?
Entonces, en fin, los proveedores pues también empiezan, porque claro, ya se empiezan a abrir, sobre todo en Madrid, funerarias privadas. Pues claro, Afués era María Teresa, que entonces también tenía una funeraria, bueno, hizo una funeraria, montó una funeraria en Madrid, y Interfunerarias. En aquella época yo tenía un buen amigo que casi desayunaba ahí siempre, que le ayudé y de corazón, que era Juan Alegre. Juan Alegre también fue una persona que, en fin, moralmente en aquella época apoyaba, después las circunstancias han sido distintas, ¿no? Pero que en ese momento he de decir que también era un apoyo constante, ¿no? Fueron en esa época también Javier Ayuso, amigo, Emilio Berratúa, bueno, sí, que hice tuvieras una una serie de apoyos cantidad de para ir personas, creciendo y exactamente. evolucionando Sí, en el sí, 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 sector sí, sí. y... Coincidíamos en inauguración de tanatorios. Segiresa, por ejemplo, el Vicente Mora, y bueno, y el Mariano Crespo, cada 2 por 3 me estaban llamando que hacían un tanatorio aquí, porque Segiresa hizo en poco tiempo no sé cuántos tanatorios. Bueno, es que te has Otro de recorrido los la temas, los península, tanatorios sí, que habían en el 90 se y los inauguraron que ya muchísimos. los que se llegaron a hacer posteriormente, porque habían pocos, no recuerdo, eso Panasef sí dio unos números, Sí, pero sí, pero es verdad que en no, esos años se inauguraron muchísimos muchísimos tanatorios y en los tanatorios. mismos... Yo iba a un montón, o sea, de es- tanatorios de, Eso lo hemos comentado, ¿no? Que de todo. decíamos, madre mía, si tuviéramos que ir ahora, que nos invitaran a tantos tanatorios... Mira Ahora a lo que, mejor te invitan a alguno, recientemente nos han invitado a uno, pero es verdad que no es como antigua. Primero que ya no pueden haber más, ya no se pueden abrir tantos tanatorios como entonces. Y luego que ya no es como antes, que eran esas fiestas que se invitaba a la competencia. exacto. Alguno habrá, pero no es... Es No, que no, antes era... antes Yo recuerdo invitaba cuando entramos nosotras que te llegaban cartas de proveedores, invitaciones. funerarios. Muchísimas. Te has recorrido la península, que también un poco es eso lo que te ha hecho, pues Ujú. eso, cada vez ir Sí, creciendo en sí, clientes conocer, porque claro. conoces gente en las Son ferias y en puntos, las fíjate que son puntos de de reunión. Y encuentro. ahí es cuando tratas realmente a la gente. Yo recuerdo que lo comentamos el otro día en una visita, que me impactó mucho por los que conocía hasta entonces, fue cuando la Siempre Viva, con Pepe Payá, por ejemplo, he llegado a conocerlo, que ahora es hace bueno, ya lo sabéis. Antes era Siempre Viva, y entonces me invitaron a, bueno, que fuera a hacer un reportaje del tanatorio que hicieron en Villajoyosa. Yo cuando vi aquel tanatorio de fuera, yo creía que era un hotel. Claro. Del gusto, lo bien, cuando entré a un hall grandioso, en fin, muchas las salas que tuviera. Y ese me impactó, no había visto un tanatorio como ese. Posteriormente, una pasada, en fin, los de Madrid, Interfunerarias y también estaba muy bien el de María Teresa, ¿no? Sí, sí, que Y ahora los tanatorios, ahora nos hemos acostumbrado a esta nueva sí, visión no, estética de no los es igual, tanatorios, exacto. pero no era lo normal entonces, porque claro, ibas a un tanatorio y era de otra manera, y ahora desde entonces eran como hoteles, sí, sí, mármol, una estética pues minimalista, mucha luz natural, todo lo contrario a lo que se habían hecho de antes las construcciones, con lo cual ese fue un cambio. A nivel personal, ¿qué te ha aportado estar en esta profesión con los Hombre, funerarios? mucho me ha Porque aportado. en la clausura nombraste a Es muchísimas que es así, personas, amigos. amigos. Amigos, muchos amigos, porque recuerda que son 30 y pico de años y muchos que son de esa época, que ya tienen algo, porque eran muy jóvenes, muchos de ellos eran muy jóvenes. Por ejemplo, Alberto Álvarez, El hijo de Antonio. el hijo de Antonio, de una integración, pues era muy joven. Javier Ayuso, yo los conocí, vamos, Claro, muy muy jóvenes jóvenes. y... Fernando Galeano también, Pero al final pero que muchísimos amigos que has hecho a lo largo de esta trayectoria es de que más de 30 años, ¿no? es que es desde esa época. Y mujeres también, por ejemplo, siempre lo he dicho, conocí a Ana Gassió, Carmen Olmeda, precisamente, que entonces llevaba el tema de Afués, en fin, de comunicación. Y ahí ya los Y la conocisteis. conocí a ella, fue posiblemente la mujer La que primera hace mujer más. del sector así con más Exactamente. relación que tenías, ¿no? Exactamente, pues con ella tuve. Y después una persona que a mí me gustó muchísimo, una pena que ahora no esté,
es doña Carmen de Dios, la madre de Javier Ayuso, de tema de Atocha. Es una mujer que estaba en el despacho, ya, en fin, ya viuda y tal. Yo no llegué a conocer a su marido, pero que cuando iba y podía, porque claro, lógicamente tenía su trabajo y tal, igual, entonces, ven Gonzalo y hablamos. Y podíamos estar allí pues una hora hablando y hablamos varias y durante años de muchas cosas. Y es una mujer que siempre la tengo muy presente porque, en fin, un ejemplo y que dio un valor para mí muy importante y es la familia. Ella hablaba mucho de la familia, mucho. Hablaba, no, habla, porque se ha retirado, o sea, aún está presente, ¿no? Pasa que hay tiempo que no puedo hablar con ella. Pero la familia para ella Sí, era como que la algo... empresa, el Sí, valor sí, sí, familiar de la propia empresa que tenía, ¿no? exactamente. Y Sí, sí. entonces, pero era una defensora 100% de ello, entre otras cosas, ¿no? Porque hablábamos de todo, pero sobre todo cuando salía el tema familiar, y salía mucho, pues yo me di cuenta que esa mujer en la familia era lo mejor y trataba muy bien a los empleados. Bueno, fenómeno de mujer. Y otra mujer que, bueno, si quieres luego hablamos de ella, es Beatriz. Lo iba a comentar ahora porque hablabas antes de ferias y tú has estado en Funermosa desde los inicios, que estás a día de hoy, sigues en el comité organizador o asesor, ahora ya no. Organizador. ¿Cómo ha sido también la evolución de esta feria y además de la mano de tus amigas del sector o de tus amigas, Bea y Ernestina? Bueno, realmente al principio el director era Enrique Llopis y Víctor Castillejos era el que llevaba el tema. Lo que pasa que Víctor, por circunstancias, prefirió ir al tema del automóvil y entonces es cuando Beatriz cogió, bueno, se lo dijo, ya le ayudaba en su momento, pero cogió la dirección, que creo fue por el año 2000 aproximadamente, de ella. Sí he de decir que las ferias, sobre todo, es donde ha habido gente muy arraigada a mí, porque coincidíamos. Hablo de la feria, aparte y la quesadilla también en Orense. Te hablo de Módena, que a Nino Leazza yo lo conocí cuando era Tecno, creo. Luego cambió el nombre. Pero yo siempre a Nino Leazza he ido con coche y las revistas, como a Génova en otro tema del vending. Iba con que no coche solo era la península, y revista. que también te ibas a París no, pero a Lyon he ido con revistas. O sea, a estas ferias casi siempre coincidíamos con las mismas personas que iban de visita esporádicas, ¿no? Pero los que se quedaban los 3 días igual que yo. Y ahí José Luis Gabás, que era el director comercial de Capri, un gran amigo, pero amigo que cambió de sector. Actualmente sigo hablando con él telefónicamente, o sea, un amigo de verdad. Víctor Castillejo en su momento, pero sobre todo Beatriz. Beatriz ha sido una persona que ha estado en todas las ferias, hemos coincidido y siempre luego, bueno, tenemos que destacar, hay 2 empresas que siempre han estado, casi siempre, en estas ferias exponiendo. Una es Igeco, pero claro, aquí el amigo Zarco, que siempre nos ha atendido muy bien, o sea, íbamos a visitarlo, allí donde estuviera, estábamos con él, pero sobre todo Ramón Chao, Moncho. Porque claro, él iba con su equipo. Zarco tenía que estar, si estaba en Francia, como es una empresa francesa, estaban los franceses y él. Y en los otros sitios, pues los del lugar y él. En cambio, claro, el tema de Chao, porque son... Claro, iba con su equipo. Su equipo son, bueno, no quiero nombrarlos porque me olvidaré alguno, pero los 4 o 5 que siempre iban en todas partes y era el punto de reunión. Era un punto de reunión, era Ramón Chao. Sí, yo en alguna feria de las primeras que fui, por ejemplo de Tanespo, lo recuerdo eso. Sí. Estábamos todos los españoles, pero sí que es verdad que había como un punto de reunión porque que era allí. Y luego por la noche casi siempre pues nos juntos, íbamos a cenar pues todos, ¿no? Y tenéis 1000 anécdotas que aquí no podremos contar la mayoría. No se pueden contar esas anécdotas. Pero sí que habéis contado en privado un montón de cosas y al final son vivencias, ¿no? Es unas vivencias personales que te unen a las personas mucho ya más allá de lo que es la parte profesional, ¿no? Que es un poco lo que se vio reflejado cuando hiciste el discurso, ¿no? De que, y la gente cómo lo acogió esas palabras, porque la gente pues te quiere mucho, Gonzalo, en este sector, porque te lo has ganado de muchos años, de
de hacer las cosas bien y de tener un talante siempre, pues, que bueno, casi está, ¿no? Que tienes un montón de amigos y, No, sí, sí. y compañeros en el Puedo sector presumir funerario. de ello, sí, sí. Pues sí, sí. Y bueno, volvemos a la feria, que nos hemos ido un poco, que quería preguntarte, como estabas en el comité organizador, pues un poco cómo has visto la evolución de las ferias. Evidentemente las ferias, no Funermostra, cualquiera, o al menos yo lo que he visto en los últimos 20 años, no 30, han cambiado, no es lo de antes. Pero siguen estando ahí. Tú siempre has defendido el tema El ferias. tema sí, Y porque incluso es... después con las tecnologías, tú siempre has dicho, no tienen que desaparecer. O al menos No, eso no, es no, el para discurso mí no que han de siempre te hemos desaparecer, porque escuchado. primero es un punto de reunión, o sea, la gente está allí. Ujú. Y va a todo el sector. Yo una de las cosas que cogí la idea del simposio también es porque sí, tú vas por un pasillo y a lo mejor otro va por otro pasillo, los dos están en la feria pero no se ven. Ujú. Y entonces dije, el simposio es un punto de Otra reunión manera. porque aquí nadie escapa, o sea, todos han de estar para ver lo mismo, Ya. pero han de estar juntos, no pueden estar separados. Y esto ha sido uno de los éxitos que hemos tenido también en el simposio, el poder juntar a gente de toda España, y tú lo sabes, bueno, incluso Sí, sí, del lo hemos vivido. extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen de otros países, poco, pero vienen. Y entonces, claro, eso es una Sí, por eso siempre satisfacción. defiendes el tema congreso, el tema feria, Exactamente, sí, sí, el sí. tema presencial. Presencial no. Además, mira, es cuestión también de imagen. Vamos a ver, la Coca-Cola, ¿para qué precisa anunciarse en todas las ferias? ¿Quién Cierto, no conoce Coca-Cola? claro. Pero ¿qué pasa si no está Coca-Cola? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la empresa? O, ¿no? Por ejemplo. Sí, es O verdad. el propio competidor pues se aprovecha de ello para ver que ya lo ves. O sea, la imagen hace mucho en este aspecto. Ya sabemos qué modelos pueden salir de féretros. Puede variar porque antes sí había también el latón, otro de los temas que desapareció. Perdón. Ujú. Por el tema prohibitivo, que me parece muy bien. Pero el latón antes habían Cagliati, en fin, en España habían varias compañías que vendían y mucho, ¿no? Claro, todo este sector, no el sector, sino el tema del latón o bronce, como quieras decirlo, ha desaparecido prácticamente. Al menos aquí, no, lo que es en féretros me refiero, ¿eh? No se puede. Sí, No se luego es puede lo que hacer. comentas. Tampoco puede haber una evolución muy exagerada en en este sector en concreto en el que nos movemos nosotros, pero bueno, al final es una forma de encontrarse y de ver pues aquellas cosas nuevas que van surgiendo o que van evolucionando como producto o Exactamente. como servicio funerario, ¿no? A nivel pues las Y lo otro tecnologías. es el mantenimiento, que sepan que están ahí, que Sí, sí. claro, es imagen, ¿no? Es Que que sí, decíamos. va, es Seguimos aquí, cuestión. estamos en el mercado, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, si no es así, pues, ¿para qué? ¿Qué voy a cambiar? Pues sí, porque ahora en lugar de ponerlas, pues las has doblado un poquito más y es un nuevo modelo y es lo que sea. Es un mal ejemplo, pero que es así. Y si no, estar. Y la gente va. Es que va a verlo. Dices, bueno, ya montas la feria y no viene nadie. Eso no es verdad. Al menos hablo de Funermostra, ¿no? En este caso. O sea, tuvo un momento, ¿ves? Otra de las cosas que estoy satisfecho es de conseguir cosas estando en el comité. Para apoyar la feria Para y apoyar la que feria. en momentos, claro, con los años hay momentos mejores y No hay momentos peores, exactamente, claro. pero sí No, no, le he yo podido apoyar, le he doy podido fe apoyar. de que has sido siempre un súper apoyo de las ferias. En concreto ahora hablábamos de Funermostra, de la otra también, pero siempre has apoyado las ferias en este sector y en el otro que hemos trabajado siempre, siempre nos lo has dicho. Que las ferias debían seguir, que evidentemente han cambiado con respecto a hace muchos años, porque hay otras formas de relacionarse entre los profesionales a nivel tecnologías y tal, pero que no veías que tuvieran que desaparecer, ni creías que iban a desaparecer como tal. O sea, siempre has sido un defensor. Y volviendo un poco, ahora estábamos en cómo evoluciona el sector. ¿Cómo ves las nuevas generaciones del sector? Porque tú has conocido pues los de antes, que ahora incluso también se han jubilado como tú. ¿Cómo ves el sector ahora? Que es verdad que en muchas cosas ha cambiado. Yo por lo menos desde que entré, hace 20 años, recuerdo que había muy poca información sobre el sector. O sea, notas de prensa como tal. Había bastante publicidad porque siempre has tenido mucho apoyo, lo que has comentado, o ya cuando llegamos nosotras había, o sea, que la revista tenía contenido, tenía apoyo publicitario, pero no había mucha nota y ahora cualquier proveedor o cualquier
te envía información, o sea, ha cambiado bastante. No sé si lo suficiente o lo que se desea, pero ha cambiado bastante. Pero ¿tú cómo lo ves esto? ¿Cómo ese cambio que ha hecho es intentar acercarse un poquito a la sociedad? ¿Crees que lo ha conseguido? No, no lo ha conseguido. ¿Del todo? No, ¿O nada? para mí, de conseguirlo, no. Lo que sí ha hecho cosas, ha mejorado muchísimo, sin lugar a dudas. Recuerda que años A, por ejemplo, no existía, sobre todo el estar por el cliente, la persona, que además es un tema muy delicado. Ya. La gente está afectada, ¿no? Falta ser sutil, tener sutileza, hacerlo bien. Ha mejorado mucho. Recuerda que antes no había ni un psicólogo si hacía falta, no había música, faltaban una serie de cosas, de complementos que ahora tienen. O sea, se han espabilado y han luchado para acercarse más, a la se familia. sienta, que esté más a gusto la familia, ¿no? Ahora, de eso a que reconozcan o quieran lavar el sector, pues hay sinceramente mucha diferencia, porque se ha intentado, pero yo creo que hasta ahora, para mí esto tendría que ser una cosa, ya lo dije una vez, pero a lo mejor no tiene ningún valor, ¿no? Pero eso se tendría que intentar en los institutos, incluso en la propia universidad. En fin, intentar... En los niños incluso, ¿no? Sí. Sí, Ir allí, no que ellos vengan, porque Sí, ahora se les enseña así. Y PANASEF lo intenta sin lugar a dudas. Bueno, vienen, vale. Cada 2 años hacer lo que... ¿Qué? Eso tiene que ser cada mes como mínimo. Ya. Para mí, tendría que ser cada mes. Sí, que hubiera un tipo de formación, ir, introduciéndose en los propios exactamente, colegios, ir a hablar sobre la muerte, y decir, sobre el oiga, duelo. porque esto es, vamos, en otros países se habla y no hay el tabú que hay aquí, porque aquí hablar de la muerte, Sí, mira, es un tema de percepción otra de las cultural. ferias yo me di cuenta que había sentido del humor. Por ejemplo, en Valencia, pues un llavero que ponía, fuma, que te espero, en el anverso, pero en el reverso ponía, y si no fumas también. Y es verdad. Y recuerda aquella cava, la fosa, bodega la eternidad, ¿no? O sea, sí. Gente que en fin... Sí, que hay que darle la vuelta e intentar un poquito, pues eso. Pero yo creo que es un tema, lo que dices, de cultural. Que la gente pues sigue viviendo a espaldas a la muerte. Entonces sí que había una aproximación. Lo que yo comentaba más que nada es a nivel de explicar las cosas que haces. El sector ahora lo explica y antes no lo explicaba. Esa parte esa sí es. Pero es lo que recibe la sociedad es verdad que está costando, que está haciendo una labor PANASEF y otras entidades también, no solo PANASEF, a nivel, pues eso, con el fórum y con cosas de ir hacia esa línea. Ha cambiado, pero estoy contigo que es una cosa bastante complicada de conseguir. A mí me sabe muy mal porque en eso también... Tú acuérdate, cuando pasó lo de Atocha, la desgracia que hubo tal y cual, se felicitó a todo el mundo, enfermeras, bomberos, policías, que se lo merecían, que quede muy claro, médicos, o sea, claro, sin lugar a dudas se lo merecían. Pero el sector funerario también. Sí, es un colectivo ni se nombró. Pandemia. Resistiré, pum, pam, pam, qué buenos estos, qué buenos los otros. Sector funerario que ha trabajado las 24 horas del día, tanto los funerarios como los proveedores, o sea, todos. Ni una sola, en fin, felicitación por decirlo, sí pero que no se ha hablado para nada. Lo que era diario, el sector funerario no se nombraba. Y yo eso, pues alguna vez que me han hecho alguna entrevista, cuando hemos hecho el simposio en las ciudades pequeñas y tal igual, pues me lo que he dicho, que es una vergüenza que no se reconozca lo que hace el sector, ¿no? Eso sí, hablan cuando resulta que uno, un zumbao, pues ha guardado 3... Sí, cada vez una mala praxis, que los hay en todos los sectores, pero entonces salen todos los medios. Y eso claro, es eso es así. Y en cambio, lo que hacen diariamente, y en casos así extremos, que son básicos, es que como es un trabajo que está como detrás, iba a decir detrás de cámara, no sé cómo decirlo. Al final es como detrás, ¿sabes? Es al final y no se ve. Claro, llega un de esto de bomberos o llega un de esto de rescate y se ve. El que está condicionando un cadáver para que esté lo mejor posible de cara a que la familia lo pueda ver y en una situación... eso no lo ve nadie, porque eso está en un cuarto encerrado.
por ejemplo, hablo Pero del tanatopractor. es el sector funerario que no hace. Exacto, un tanatopractor o en el caso del funerario. Sí, el tanatopractor, pero es funerario. Están detrás, ¿no? Y entre la percepción cultural, bueno, es la conclusión que siempre hemos llegado en la oficina cuando hemos hablado de estos temas, entre la percepción cultural de la sociedad y que es un tipo de trabajo que se hace detrás de cortinas, por decirlo de alguna manera, pues hace que quede como invisible, ¿no? A ojos de la gente y es muy injusto. Es totalmente de acuerdo, muy injusto porque se merecen muchos reconocimientos. Sí, otro trato. Total. Bueno, no sé si quieres, te queda alguna cosita por contarnos. No, bueno, por contar podrías contarnos 1000 cosas. ¿Alguna cosa que quisieras compartir con...? Mira, todos los que tenía yo al principio, que te he dicho que tenía problema de que, en fin... Sí, cuando empezaste. Empecé a decir que con los años, todos, pero todos, tengo algunos hasta una excelente relación, otros ya, en fin, se han jubilado, sí, pero tal y que cual. no hay ningún tipo de crispación. Pero no hay ninguno contrario. de ellos, de los que eran, en fin, los que mandaban en aquella época, ¿no? Los directivos. Por ejemplo, yo me di cuenta en funeraria, la segunda fue, Jordi Vallverdú había sido un concejal en Barcelona y era un personaje, porque entonces era presidente de la FIA FIFTA. Y era un catalán que estaba en la feria, en la fira de Girona, que creo que además era el presidente del comité, si no recuerdo mal, ¿no? Pues hasta con esta persona en su momento, porque coincidí con él en Sitges, creo que, bueno, cuando yo también estaba, coincidimos una vez y tal, pero hasta esta persona me llamó, y esto sí fue gracias a Xavier Ollé, que era el director de Fira de Girona, que también en un principio, una vez me llamó, me dijo, oye, ven una reunión que vamos a hablar contigo, y fui allí con el comité. Hablé poco porque había personas... En pero fin, realmente fue y... Jordi Vallverdú el que me habló, el Xavier Ollé, estaba Cornet, estaba Ventura, que eran gente importantísima en el sector. No sé si estaba Valdivia, que Valdivia es el que más me costó, pero que al final el hombre ya, por desgracia, hace poco que falleció, pero ya gracias a Emilio Berriatúa y a José Vicente Aparicio, pues... Te lo ganaste también. No, sí. Bueno, al final lo que has dicho siempre, a nosotras nos lo has transmitido, que al final uno tiene que seguir su camino y que aunque haya competencia o gente que a lo mejor si tú tienes clara lo que quieres hacer y que lo quieres hacer bien y sin dañar a nadie, pues sigue tu camino y el tiempo ya te pondrá en tu sitio. Mira, Romina, yo lo que deseo para vosotras de verdad es tener presente que el cliente es esencial, básico. Cuidado que también los hay que se aprovechan. Acordaros que a veces sí. Nosotros siempre anunciamos cuando hay una empresa nueva, X, la que sea, o un tema nuevo, ¡pam!, y nos lo envían. Lo ponemos porque el sector debe conocerlo. Ahora, lo que no puede ser es que esa misma empresa luego te vuelva a enviar otra nota de prensa y te diga, oye, que soy el más guapo, que hago tal y cual. No, sí, oye, pues a ver si nos puedes apoyar, porque nosotros vivimos de la publicidad. Sí, eso está claro. Son realmente nuestros clientes los que nos permiten estar aquí, ¿no? Si no, no sería así. Ahora, que pretendan que les des y hables de todo lo bien que lo hacen y no te aportan nada, o sea... Me refiero que no te apoyan, no te apoyen. Hacerlo lo más periodístico posible. Sí. Y luego hay otro de los temas que nunca permitimos, ya en aquella época, porque a FUES no lo conocisteis, pero aquella época fue durilla, había enfrentamiento y tal, nunca permitimos... Sí, ataques mejor dicho, a través de la... No, aquí no estabais vosotras. Nunca se permitió de que se hablara, o sea, se atacara al otro. Se podía hacer comentarios con, bueno, la línea editorial que seguimos teniendo. Sí, el día de hoy es la misma, que intentar que el medio no sirva para nadie para atacar a otro. Cada uno que explique lo que hace y estamos abiertos a todos. Si quiere atacarlo, pues que lo ataque por donde quiera, pero no a través nuestro. Sí, eso lo mantenemos. Esa es, para mí hay que mantenerlo, visitar a los clientes. Sí, eso también siempre nos lo has dicho. Dejaos de tecnologías, de videoconferencias. Exacto, muy bien, pero si hay que ir a un sitio, sí. Hay que aprovechar el viaje y aunque para no te llamen, intentar visitarlos, claro. decir, estáis ahí. La gente lo agradece, no lo agradece, o sea, oye, pues mira...
se interesan, vienen, están, Lo hemos saben aprendido. que estamos, no, oye, esta ya nos irá a pagar Renueva aquí. por renovar. No, intentamos cada... Sí, es que eso lo hemos aprendido en ti y es verdad. Eso para mí siempre ha sido esencial, ¿no? Y lo hemos conseguido hasta hoy. Bueno, pues a ver si sigue. Si si dura, seguimos sigues igual. con nosotros. Sí, mujer, eso por descontado. Pues muchas gracias, Gonzalo, por todo. Como ya te dijimos, has sido un referente, lo eres, que todavía estás ahí, al lado nuestro. Y nada, que siga así. Muchas gracias. Gracias a vosotras, que sois unos cracks.